tiene que ver con ese proceso de construcción de significados. Cuando el niño obtiene información, cuando el niño infiere e interpreta, que son dos cosas distintas, y cuando el niño reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Ojo, ¿sí? Y justamente esto se da en todo proceso de lectura. Profesor Gustavo, ¿pero qué tiene que ver esto? A ver, ¿cómo es que se dan, cómo se dan esto? Y para tenerlo más claro, vámonos, por ejemplo, al estándar de aprendizaje. Entonces, vamos a continuación a analizar este estándar de aprendizaje de la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Voy a agrandar un poquito más. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, la competencia, las capacidades y los niveles, ¿cierto? Muy bien. De tercer, cuarto, quinto ciclo de primaria, que corresponde a primaria. Entonces acá yo voy a buscar rápidamente la matriz que también ustedes la tienen, ¿cierto? Esta matriz de colores, que la tienen ¿cierto? La tienen en la parte de, en el Classroom la tienen en la parte de recursos bibliográficos. ¿Cierto? Está por acá, me parece. Matriz. No sé en qué sesión está, no sé si la puse, acá está. Acá en la parte última, acá está en recursos bibliográficos, está la matriz para que la descarguen. Muy bien. Entonces, a partir de ello, me voy al área de comunicación, arte, cultura, comunicación, me voy a la competencia lee, diversos tipos, acá está, y vamos a ir mirando. Muy bien, Yané, cuando hablamos de estándares, recordemos lo que dice el currículo, no lo que dice Gustavo. El currículo que dice de los estándares son las descripciones generales del nivel de desarrollo de las competencias. Es lo mínimo esperado, ¿no? Es lo que se espera al finalizar el ciclo. No es que sea un techo, ¿eh? Es lo mínimo que debe lograr el estudiante, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos entonces acá, la competencia, vamos a ir relacionando cada uno de estas capacidades, ¿sí? Con los estándares, ¿ya? Por ejemplo, con el estándar, disculpe. Tercer ciclo. Voy relacionándolo de esta manera, ¿no? A ver, cuando el estudiante lee, cuando el estudiante, por ejemplo, realiza estas actuaciones. Y realiza, perfecto, muy bien. Me voy ahora con cuarto ciclo, voy colocando el estándar de cuarto ciclo. A ver, vamos a ir voy relacionando cada una de estas actuaciones con las capacidades. Y luego me voy con quinto ciclo. Quinto ciclo. Ya, muy bien. Y voy relacionándolo con cada una de las capacidades también de la misma manera que he hecho anteriormente, ¿ya? Perfecto, muy bien. Ya, pero esto sin colores. Ahora sí. Una vez que ya he hecho esta relación, ¿y por qué hago esta relación? Para ver justamente esta progresión que se va a dar de un nivel a otro. ¡Ojo! Si acá tenemos maestras, por ejemplo, de tercer ciclo, ¿cierto? Las maestras de tercer ciclo tienen que comprender el nivel de desarrollo, ¿cierto? De esta competencia, pero también tienen que mirar, ¿qué cosa? El nivel anterior, maestro. Muy bien, el nivel anterior. De inicial. Es segundo ciclo. Muy bien, Luz, para saber un referente de cómo están llegando tus estudiantes. Ahorita, por ejemplo, los maestros que están en primer grado, recuerden que todavía están ellos dando la continuidad, porque recién en julio cerramos aquí con el 2020, el periodo 2020, ¿cierto? Entonces, yo no sé los maestros que están mirando, ¿no? Luego, ¿qué pasa si estamos en cuarto ciclo? También tenemos que mirar en cuarto ciclo el nivel anterior. Si estoy en quinto ciclo, miro siempre el nivel anterior. Igual en sexto ciclo, en séptimo ciclo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos a leer cada una de estas actuaciones. La primera es un no. Y vamos a ir mirando, por ejemplo, estas
en dónde se dan estas progresiones, ¿ya? ¿Me ayudas, por favor, Edith Flores? ¿Cuándo el estudiante es capaz de obtener información? Vamos, Edith. Ya, maestro. Tercer El ciclo. tercer nivel, ¿no? Sí. Ya. Lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información poco evidente, distinguiéndola de otra semejante. Cuarto ciclo. Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con algunos elementos complejos y con vocabulario variado. Obtiene información poco evidente, distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Ajá. Entre estos dos niveles, ¿sí? ¿En dónde se da esta progresión? Ya estamos viendo que tiene ya algunos elementos complejos en la estructura del texto. Perfecto, muy bien, con algunos elementos complejos, muy bien. Y el vocabulario variado. Ajá. ¿Qué más? Y también se ve que la información que obtiene ya está distinguiéndola de otras próximas. Ajá. Uh-huh. ¿Y el quinto ciclo puedes leer, por favor, Edith? Ya, maestro. Lee diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. Obtiene información e integra datos que están en distintas partes del texto. Ya. Ahí se ve que ya son varios elementos complejos. Perfecto. Y que también integra datos que están en distintas partes. Ajá, entonces miren, ¿ah? Entonces, en esta capacidad, los estudiantes van a ser capaces de obtener información cuando en tercer ciclo obtienen información poco evidente. O sea, información que no se ve muy bien, que no se distingue muy bien, pero la distingue de otras semejantes. O sea, por ejemplo, si me hablan de la caperucita roja en el primer y segundo párrafo, yo voy a distinguir a que la caperucita vive en tal lugar, pero que también vive en otro lugar. Luego, en nivel 4, me van a pedir que el estudiante obtenga información, pero distinguiéndola de otras próximas, de otras ideas próximas y semejantes. O sea, cuando la misma idea, ¿no?, de ubicar información, de localizar, está en el mismo párrafo. Sí, ahora vamos a ver eso con ejemplos. Y cuando el estudiante, por ejemplo, va a obtener información en el quinto ciclo, pero va a integrar datos. Ojo. O sea, por ejemplo, integra datos cuando en el primer párrafo, segundo párrafo, luego te preguntan algo que tenga que ver con la información del primer y segundo párrafo y tú vas a integrarla para poder justamente localizarles esa información. Entonces, miren este proceso que se ha de ir obteniendo información, ¿cierto? Muy bien, seguimos con la capacidad infiere. Janek, vamos. Infiere, ¿no, maestro? Sí, por favor. Dice, y realiza inferencias. Creo que está ahí. Ay, sí, acá. Listo, tercer ciclo, vamos. Realiza inferencias locales a partir de información explícita. Interpreta el texto considerando información recurrente para construir su sentido global. Perfecto. En el segundo, en el cuarto nivel, realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información relevante para construir su significado global. Y siguiente en el quinto ciclo, realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global. Ajá. Entonces, todos, por favor, acá tienen que estar con su cuadernito apuntando estos términos, ¿ah? Entonces, ¿en dónde está la progresión? A ver, Yané, en tercer, cuarto y quinto ciclo. A ver, ¿tú qué dices? Por ejemplo, cuando estamos en el tercer ciclo, solamente habla de información explícita, o sea, lo que está en el texto, lo que está en el texto, ¿no? Lo que observamos, literalmente, ¿no? Perfecto. En el cuarto ciclo ya habla de información implícita, o sea, agregamos algo, pues, de repente una deducción del texto, ¿no? Y en este caso, en el cuarto ciclo dice, bueno, me parece, que el cuarto y quinto ciclo son
semejantes o estoy equivocada. Relevante. Pero de repente acá lo mismo tenemos. Acá, claro, en el cuarto ciclo dice para construir su consentido global, y acá dice relevante y complementaria. Está agregando la palabra complementaria, ¿no? Exacto. Y acá es información recurrente, que me hace una información relevante. Entonces, miren, y acá nos hablan de inferencias locales. Por favor, esto vamos a ir a, o sea, aquí llevamos inferencias locales. Recuerden que el inferir es ir deduciendo, ¿no? Por ejemplo, estos datos o pistas que encontramos en el texto, como el significado de una palabra y expresión, ¿cierto? Como, por ejemplo, en las características de un personaje. Son inferencias locales que vamos encontrando en las partes del texto. Pero lo otro tiene que ver con la interpretación. Y yo cuando interpreto, cuando yo, por ejemplo, puedo deducir el tema de todo el texto, o el propósito de todo el texto, ¿no? Cuando yo pregunto, ¿y para qué se ha escrito este texto? ¿O de qué trata este texto? Estamos interpretando el sentido global del texto. O sea, una cosa es inferir y otra cosa es interpretar, recuerden, ¿ya? Ay, me gusta eso, es bonito. ¿Ya viene? Sí, eso es en forma global. O sea, el propósito más que nada del texto, pues, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Ahí estás, ahí, por ejemplo, que estás realizando, estás interpretando. Claro, eso se infiere e interpreta. O sea, ¿para qué? Claro, sí, exactamente, pero recuerda de que es, el interpretar, justo, o sea, no es que yo, por ejemplo, tú me digas, pues Gustavo, ¿qué quiere decir la palabra, por ejemplo, mi cabello estaba tan mefri como ayer en la playa? ¿Qué quiere decir mefri? ¿Qué estamos realizando? ¿Una inferencia o una interpretación? Una interpretación. Una inferencia, ojo, ¿ah? ¿Por qué una inferencia? Porque yo te estoy preguntando sobre una parte del texto, que es mefri, que es el significado, claro, ¿no?, pero de una palabra expresión. Esa es una inferencia. Si pero la interpretación es cuando yo te pregunto de qué trata todo el texto. Claro, o sea, infieres decir lo que no está explícitamente. Exactamente, la inferencia y la interpretación tiene que ver con la deducción, o sea, con información implícita. Implícita claro, es lo que... Pero, maestro Gustavo, si supongamos que trabajemos con el diccionario en ese momento y esta palabrita que usted ha mencionado, no lo buscamos en el diccionario... Deja de ser inferencia. Igual es. No, deja de ser inferencia. Claro, ya no es inferencia, porque estás ubicado. O sea, no podemos nosotros hacer o sea, por ejemplo, miren, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio bien simpático. Ya, miren. Mi cabello, hay texto. A ver acá. Mi cabello estaba tan mefri como ayer en la playa. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo o no? No, ¿no? No, lo que está escribiendo no se ve. No, profe Gustavo. Ya, disculpen, era para... Ya, era acá, ya. Uy, se ve. Una pizarrita era. Ahora sí, ¿no? Sí. Mi cabello estaba tan mefri como ayer en la playa. Entonces miremos acá, ¿no? Voy a agrandar un poco más para que vean todas, ¿ya? Ya. Mi cabello estaba tan mefri como ayer en la playa. Entonces, vamos a deducir acá, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué quiere decir la expresión mefri? Pero en una primera instancia no van a conocer, porque... Entonces, muy bien, Janine. Vamos a subrayar esta palabrita, y disculpen de verdad que acá vamos a hacer acá. Esta bonita pizarra, qué odiosa. Ya. Mefri, ajá. Esta palabrita mefri, a ver. Entonces, ¿qué ideas o palabras, Janet, están antes de mefri? Estaba tan, dice... No, recuerda, mira, ¿qué ideas, por ejemplo, que tu cabello, ¿no? Ya, ¿cómo estaba tu cabello? No, dice que antes estaba tan mefri, dice. Ya.
Ya, pero en Janet, este ¿te puedo hacer te puedo hacer un favor? Puedes, más que todo, dejarme orientarte. a ver, a ver. Ya, Janet. Dime, Janet, ¿cómo estaba tu cabello? Tan Responde, Janet. Ya, ¿qué estaba Mefri, Janet? mi cabello. Ah, y dime, ¿y a dónde fuiste? A la playa. A la playa. ¿Y cómo está tu cabello cuando estás en la playa? ¿Cómo se pone tu cabello cuando estás a la playa, cuando vas a la playa? Mefri. ¿Y cómo se pone tu cabello cuando estás en la playa? ¿Cómo es tu cabello cuando vas a la playa? Allá, bueno, mi cabello, en este caso es brilloso, ¿no? ¿Cómo se Eh, pone? se pone frío, o sea, se eleva cuando entras al mar, ¿no? ¿Esponjoso se pondrá duro por la brisa, por la arena? Sí, se pone Ajá, esponjoso. entonces, ¿qué quiere decir Desordenado. la palabra Mefri? Esponjoso, Duro. duro. Perfecto, muy bien. ¿Se dan cuenta? En verdad la palabra Mefri no existe, yo me la he inventado. Pero ¿para qué, Janet? Para hacer ese ejercicio de poder inferir. ¿Y qué estamos infiriendo acá? El significado de una palabra o expresión según el contexto. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo lo hacemos? Relacionamos las ideas o palabras que van antes y después de ella para poder otorgarle un significado. Maestro Gustavo, cuando hablamos de inferir, ¿podemos hablar de deducción? Claro, el inferir y deducir son sinónimos. Ah, ya, bueno, en este caso, salido de lo que yo tenía entendido. Por ejemplo, yo hacía ejemplos, ¿no? Supongamos que llegas a un lugar, ha habido un accidente, ahí ves la moto que ha chocado con un carro, ves que está destrozada, ves unas gotitas de sangre por allí. Entonces le pregunto, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Bueno, lógicamente hay un accidente porque se está viendo, ¿no? Es pero le digo, ¿y dónde estará el conductor? Le digo, ¿no? Por ejemplo, como esa información no está allí, o sea, no estamos observando, ellos deducen, están en el hospital, ¿no? Entonces yo tenía entendido, bueno, cuando hablamos de deducción es una información que no está en el texto, pero deducimos en base al entendimiento global, ¿no? Porque teniendo ya ahí algunos, No, informaciones. es que ahí Yanek, ahí mira Yanek, ahí por ejemplo, muy bien, tú estás infiriendo y dicen que están en el hospital, pero ¿y por qué? Porque Claro, justamente la sangre, la herida te hace ver de que hay. Entonces toda persona herida tiene que ir a un hospital. O sea, ahí ahí estás realizando una inferencia local, que es establecer la causa a partir de un hecho. ah, ya, 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 ¿Te das ya. cuenta? O sea, hay tipos de inferencias locales. Primer tipo de inferencia local es deducir significado de palabras y expresiones. Lo que tú me has dicho ahorita es deducir las relaciones de causa y las relaciones lógicas de causa y un hecho. Pero ahí Ujú. tú no estás, Janet, todavía interpretando nada. Porque tú estás solamente, ¿qué cosa? Apoyándote de una pista para poder dar un tipo de inferencia, ¿cierto? Claro. Pero, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿no? ¿Y de qué trata toda esa información de la noticia que me has traído? Mm. Trata sobre la importancia de prevenir accidentes, ¿no? Respetando las normas de seguridad. Ajá. Allí el niño está interpretando. Claro. ¿Te das cuenta? Porque para poder interpretar, la interpretación es una construcción del sentido global de todo el texto. Y para eso te ayuda las inferencias que vas realizando en el camino, en el proceso. Claro, sí. Entonces lo que usted está haciendo, porque sí, siempre se suele, bueno, yo en este caso cuando hago un texto, dos, tres interrogantes, y siempre extraigo alguna palabra pues ahí, pero con el objetivo de que el estudiante pues utilice el diccionario y busque y ya él pues con sus propias palabras me diga qué cosa significa tal palabra que está dentro de un párrafo, por ejemplo, un texto, o sea, dentro de una oración. Ahí, Yané, ¿crees tú que le estás ayudando a tu niño a que pueda inferir? ¿O le estás ayudando a que pueda solamente ubicar información? Sino que, claro, ahorita, por ejemplo, recién estoy dándome cuenta de lo que usted está hablando, ¿no? Que esta palabra, o sea, inferir es en este sentido que a través de diferentes interrogantes él pueda descubrir realmente qué es lo que significa esa palabra, ¿no? Y de repente lo estaba interpretando mal, por eso que me ha sorprendido, yo, como yo digo, si lo pongo otra palabra es como un sinónimo.
Entonces, y ese sinónimo existe. Supongamos por ahí que alguien conozca esa palabra, ya no sería deducción porque ya lo conoce. Muy bien, Yané, exactamente. Exactamente, tú lo has dicho. O sea, el inferir, la inferencia es ir construyendo significados, ¿no? Por eso es que dicen que leer es construir significados, ¿cierto? Claro. Ok, maestro Gustavo, gracias. Y la interpretación tiene que ver más que todo con construir el sentido global, ¿no? O sea, ahora vamos a ver ejemplos, no se preocupen que vamos a ver ejemplos. Ahorita les he dado una pincelada. Y, por ejemplo, y en el estándar de aprendizaje, en los desempeños, estamos colocando ahí los tipos de inferencias locales. Por ejemplo, el deducir características de personajes es un tipo de inferencia local, que se da, por ejemplo, en los cuentos, ¿no? El establecer relaciones lógicas, como de causa de un hecho, ¿no? Que por qué ocurre eso, también es un tipo de inferencia local. El predecir de qué tratará el texto a partir de algunos indicios. Ajá, esta de las predicciones que siempre se hacen en qué momento de la lectura. Antes de la lectura, maestro. Esto no son pistas para qué, para poder también ir interpretando. Porque acá cuando nosotros, por ejemplo, estamos prediciendo de qué tratará el texto a partir de algunos indicios, por ejemplo, el título, ¿no? ¿De qué trata? Es justamente ya ayudarnos a ir entrando en el mundo de la interpretación, de ir construyendo, adelantando ese sentido global. No es adivinanza. Porque el niño se va a apoyar de las pistas, de los indicios del texto, como ahora vamos a ver algunos indicios. Y esto que tiene que ver con explicar el tema, el propósito, los puntos de vista, tiene que ver con la interpretación. Entonces, por un lado tenemos qué es el inferir, y por otro lado, cuando el niño interpreta. Mayormente en las pruebas censales, los niños han tenido más dificultades para poder interpretar el tema del texto, ¿no? Interpretar el sentido global del texto, que es el tema del texto, el propósito del texto, ¿sí? Y la otra capacidad que tiene que ver con reflexiona. Cuando el niño va a reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto, dice acá cuando opina en tercer ciclo sobre sucesos y ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia. En cuarto ciclo no va a opinar sobre sucesos y ideas importantes y explica, ojo, la intención de los recursos textuales más comunes. O sea, que el niño va a explicar que por qué en el texto el autor ha colocado, por ejemplo, ese título grande, ha colocado ese conector, o ha hecho uso de conectores, ha hecho uso, por ejemplo, de imágenes. ¿Sí? ¿Por qué? Y por otro lado, en el cuarto ciclo, él va a reflexionar sobre varios aspectos, ojo, Además va a evaluar el uso del lenguaje, la intención y el efecto del texto en el lector. Miren, lo que estamos pidiendo en quinto ciclo. Y a partir de esto, colegas, podemos nosotros ir elaborando, ¿qué cosa? Los criterios de evaluación. O sea, ¿qué es lo que voy a ver yo en estas actuaciones del estudiante? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de criterios de evaluación para que se den cuenta, ¿ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? Profesor Gustavo, buenas tardes. Bueno, yo estoy reflexionando un poco, es decir, que para que mi estudiante llegue a la reflexión de qué es evaluar la forma, el contenido del texto, va a tener que primero hacer toda esta ruta, ¿no? Inferir, por ejemplo. Exacto. Si no trabajamos la inferencia, va a ser más complicado quizás que logremos que el estudiante logre a reflexionar y evaluar el texto que está leyendo, ¿no? Y ahora vamos a ver con ejemplo, Fabiola, y apunten, por ejemplo, lo que Daniel Cassani decía. Daniel Cassani decía, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, las líneas. O sea, ¿qué es las líneas? Obtener información. Lee entre líneas. ¿Qué es leer entre líneas? Inferir e interpretar. Y también cuando uno lee más allá de las líneas. O sea, el reflexionar o opinar. Entonces, el reflexionar no es que yo diga, sí me gustó, qué bonito, no, sino me gustó porque iba a tomar ideas del texto para sustentar tu opinión. O sea, a veces nosotros pensamos que reflexionar o opinar es solamente decir, me gustó, qué bonito, bravo, aplauso. No. O que el niño conteste de sus saberes previos. No. El reflexionar no es contestarte de los saberes previos. Recuerden que antes de leer, el niño tiene unos saberes previos. Pero cuando ingresa al mundo de la lectura,
contrasta la información que él sabe con la nueva información y por último da una postura. Pero si el niño te responde los saberes previos, ya fuiste porque quiere decir que no, o sea, prácticamente no ha seguido el proceso del lector. Se quedó en su inicio. Y a veces nosotros pensamos de que qué bonito, ¿no? Si me dio su opinión, que le gustaba el elefante porque salta. Entonces, lo mismo que dijo en saberes previos te ha respondido, o sea, ya fuiste maestro, porque no has logrado para nada el desarrollo de esta competencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy bien, Fabiola, perfecto. Y ahora vamos a ver más ejemplos, no se preocupen. ¿Otra pregunta por allí? Profesor, Emilia, dime, Emilia. de repente, profesor, sí me quedó claro lo que es inferir, ¿no? O sea, extraer una nueva información a partir de la información que ya se tiene, ¿no? Eso me ha quedado claro, pero lo que sí no me ha quedado claro es el interpretar, ¿no? Porque Ahora vamos a ver con interpretar ejemplos, no te tomo preocupes. como que es que aclara algo. Claro, eso sí puede representar. Sí, vamos a ver ahora con ejemplos, no se preocupen, ¿ya? Por allí, muy bien. Entonces, primero, ahorita lo más que todo lo que quiero es que ustedes vayan conociendo esta progresión y vayan apropiándose de estas palabras técnicas. Porque si yo no conozco las palabras técnicas, no voy a poder explicarlo bien a mis niños, y menos en los informes que van a hacer, ¿no? Cuando den su conclusión descriptiva, en julio. ¿Ya? O sea, eso tenemos que apropiarnos bien, ¿no? ¿No? Y no coloquen, ay, el niño sabe leer, papito, el niño sabe leer porque lee muy bonito. Entonces, Dios mío, ¿no? O sea, ¿por qué sabe leer? O sea, no. Entonces, o sea, ustedes recuerden, somos técnicos pedagógicos, ¿no? Ya. ¿Para qué grado? A ver, vamos a formular criterios de evaluación. ¿Qué les parece para cuarto grado, ya? Ya, vamos a ver. Entonces, a ver. Si yo, por ejemplo, estoy en cuarto grado, o sea, estoy al término de este nivel, de cuarto ciclo, voy mirando también, recuerden, el anterior, ¿no? Y donde me encuentro. Entonces, ¿cuándo el niño, por ejemplo, es capaz de obtener información? ¿Cuándo? Ajá. Dice que cuando él obtiene información, cuando distingue una información de otra. Entonces, a ver, ¿cuándo el niño obtiene información? A ver, ¿qué dicen por ahí? Cualquiera de ustedes, ¿ah? Cuando compara, Ya, pero primero para poder que el niño compare, ¿qué tiene que hacer primero? Ubica información. Claro, muy bien, Elizabeth, ¿no? O sea, el niño ubica información, distinguiéndola de otra, ¿cierto? No escribe, profesor. De otra No se ve. próxima o semejante. O que se encuentra cerca. ¿Ya? Acá está. Muy bien. Distinguiéndola. Uy, ¿qué es esto? Listo. ¿Cuándo más se ubica información? Por ejemplo, cuando estamos trabajando una receta y el niño te va diciendo, ¿no? Primero se exprimen los limones, luego se sancocha la papa, luego, ¿qué está haciendo el niño? Ordena. Muy bien, pues cuando ordena la secuencia lógica, ¿no? O cuando recupera información también del texto, ¿cierto? Entonces ya tenemos acá dos criterios para esta capacidad. Cuando el niño infiere. Cuando el niño infiere, a ver. Cuando deduce, profesor Gustavo, Ya, cuando dice, deduce lo que ha leído o una palabra y deduce. Primero recuerden qué es lo que el niño hace antes de leer. ¿Qué actuación hace antes de leer? Predice. Entonces, ¿y cuándo predice él, no? Cuando dice de ¿Qué qué trata? tratará el texto. Cuando lo dice en sus propias palabras. El texto antes de leerlo. ¿Cierto? O sea, el niño, por ejemplo, un criterio que se trabaja bastante antes de leer es esta de las predicciones. ¿Cuándo más, por ejemplo, el niño, a ver, una inferencia local, a ver, ¿cuándo? Cuando encuentra un significado nuevo.
Información pero- nueva. Ya, o sea, cuando deduce, Deduce. El significado de una palabra puede De ser la partiendo de su información nueva. contexto, algo así. una palabra, Partiendo de o del frase, contexto. según el contexto del texto. ¿No? Muy bien. ¿Cuándo más el niño deduce? ¿Cuándo infiere, que diga? Cuando deduce características implícitas de personajes, animales. Dice las características de los personajes, personas, qué sé yo, ¿no? Del cuento que lee, del texto que leía, de los objetos, según el texto que van a trabajar. Cuando relaciona también los hechos, profesor, relaciona Muy hechos y bien. causas. Cuando explica la relación entre Cuando dice las características, profesor, se refiere a la información explícita. implícita. Por ejemplo, si te dicen ahí, ¿Por qué lo ha considerado? Implícita. Recuerden, por ejemplo, si yo te digo, Sí, ¿no? está en la lectura, las características. Es ubicar información. Cuando interpreta. Por ejemplo, cuando yo digo Edgar participa todos los días, ¿qué estoy diciendo de Edgar? Es participativo. Característica. Ya, ¿no? que es proactivo, Una por ejemplo, ¿no? Algo así. cualidad que tiene. Exacto. Eso lo he dicho en el texto, ustedes lo han podido deducir a partir de las pistas que les he dado. Lo deducimos. Eso es deducir las características de un personaje. Se deduce. Ya, a partir de las pistas del que si está en el texto, deja de ser deducción. Las implícitas. Luego, ¿qué otro tipo de inferencia más ¿Cuándo hay? se dice inferencias locales, por favor? Inferencias locales se dice justamente cuando todo esto. Cuando deduce el significado, cuando deduce las características, cuando explica la relación de las causas de un hecho, son inferencias locales. Esas que están presentes en el texto, maestro, ¿cierto? Exactamente. O sea, ojo, todo esto está en el mismo texto. O sea, acá tú nada puedes adivinar. De hecho, ok. ¿No? Todo está en el mismo texto, todo. Pero, a partir de o sea, tú infieres a partir de las pistas que te dé el texto. ¿Sí? Ahora, cuando, por ejemplo, hablamos de interpretación, cuando el niño interpreta, por ejemplo, cuando quiere, por ejemplo, ¿qué mensaje nos quiere dar el autor? ¿No? Es una pregunta. Cuando explica el propósito del texto, ¿cierto? Ya. Esta es una interpretación, porque está deduciendo el propósito. Ya. ¿Y el para qué también? El propósito es el para El qué. propósito ¿no? para qué, sí, sí, sí. Claro. ¿Cuándo más? Yo puedo decir explico, dice, no hay ningún problema. ¿Cuándo más es una interpretación? Cuando, por ejemplo, dice el tema del texto. Cuando dice de qué trata el texto. Cuando el niño ha logrado el sentido completo del texto. Ya, pero acá estamos hablando acá, luz de criterios. O sea, ¿qué vas a observar tú del estudiante para que puedas decir, o sea, recordemos de que los criterios son estas pautas que tú vas a valorar, ¿no? O sea, cuando el niño, por ejemplo, hace lo que Luz dice, cuando el niño ha interpretado el sentido global, cuando dice de qué trata el texto leído. Cuando explica de qué trata, miren, ojo, estos miren cuántos criterios estamos formulando para infiere, pero no es que todo lo vas a trabajar en una actividad, ojo, no, eso lo vas a ir trabajando durante todo el año. Acá tenemos criterios de evaluación para todo el año. Y tú, según las experiencias que vas trabajando, según los tipos de textos, según las necesidades, vas a ir fortaleciendo, vas a ir retomando estos criterios de evaluación. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muy bien. Profesor Gustavo. Sí, Marilu, dime. Profesor Gustavo, en esta razón de lo que es la lectura, profesor Gustavo, el niño o la niña tiene que conocer toda la tipología
textual, los tipos de texto que se le da. Tiene que conocer, por ejemplo, el narrativo, el descriptivo, el instructivo, ¿no es cierto? Tiene que conocer toda esa tipología para que él pueda interpretar, pueda decir a qué tipo de texto pertenece, cuáles son los géneros, todo esto, profesor, el profesor Gustavo. O sea, primer momento, ustedes son los que tienen que saberse la tipología. No, claro, no. Sí, la intención, eso es cierto. Yo con mi experiencia, profesor, hago conocer al niño la tipología textual, la intención comunicativa que tiene cada tipología textual, qué géneros textuales tiene, ¿no? A qué formatos pertenece para que el niño conozca. Y, profe Gustavito, le voy a decir, cuando el niño conoce, le es fácil, le voy a decir, deducir, reflexionar, profesor. Es que ese es importante, pero no es que tú se lo digas, no es que nosotros le digamos, sino es que luego de haber leído un cuento, tenemos que ir, por ejemplo, por eso justamente eso es la capacidad que tiene que ver con evaluar la forma del texto. O sea, cuando los estudiantes se evalúan la forma, cuando luego de haber leído el cuento, tú le dices, chicos, ¿pero qué encontramos en este texto? Ah, personajes. Ah, ¿y qué pasó en un inicio? Ah, por ejemplo, el lobo quería atrapar la Caperucita. ¿Y qué pasó en el problema? Ah, se desvió para irse a la casa de la abuelita. ¿Y qué pasó al final? Ah, vino un cazador y la defendió a la abuelita. Entonces, chicos, ¿no? ¿Qué características podemos decir de este texto? ¿Cómo es? Ah, tiene un inicio, tiene un problema, tiene un final, también cuenta con personajes. Y tú vas listando todo eso en un listado con las características. Y finalmente le dices que todas estas características justamente, ¿no? Pertenecen al texto, que es el cuento. Se lo presentas. O sea, ellos van a ir descubriendo junto contigo. Chicos, y mañana, recuerden que para escribir este cuento, recuerden traer el listado con las características que hemos elaborado, porque nos va a ayudar para poder escribir cuentos. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y es importante, por ejemplo, que esto siempre hasta lo tengamos en un papelote, porque ese mismo listado con las características es pues justamente lo que tú mencionas, Marilú, que son, qué es lo que tiene que tener la estructura de este cuento, ¿no? Pero trabajado y descubierto con los estudiantes. Por eso es que cuando yo, por ejemplo, hago los talleres de diversificación curricular, en Aprendo en Casa, siempre a los niños de frente lo mandamos, escribimos recetas. Pero antes de que escriban receta, ellos tienen que haber leído una receta. ¿Para qué? Para que finalmente ellos puedan reflexionar sobre esta estructura y eso mismo les ayude para cuando tengan que escribir. O sea, eso es muy importante y a veces los maestros, por ejemplo, en Aprendo en Casa, ahora que he visto hemos escrito la guía, ¿no? Ahí hemos encontrado, por ejemplo, en la mañana que he estado en un grupo con un taller, hemos encontrado de que no había puesto esto de la lectura, pero le hemos incorporado una actividad que tenga que ver en quinto ciclo, ojo, con leemos platos típicos antes de escribir. Eso es muy importante, colegas, ¿sí? Yo no puedo escribir algo de la cual yo no he interactuado, no he conocido, como dice Marilú, las características del texto, sino cómo voy a escribir. ¿Ya? Pero no es que yo voy a hacer una clase de tipología textual, sino que descubrir juntos con las niñas, ni con los niños. ¿Sí, Marilú? Sí, profe Gustavito, sí. Gracias por tu pregunta. Y eso tiene que ver, como dijo Marilú, con esta capacidad, que tiene que ver con reflexiona, porque reflexiona no solamente es el decir me gustó el texto, ¿por qué? No, también tiene que ver con lo que dice Marilú, que es la forma, ¿sí? La forma, el formato mismo del texto. Pero, ¿cómo se va a dar esto? Bueno, acá, por ejemplo, en cuarto ciclo, dice, reflexiona sobre sucesos y ideas importantes. ¿Qué podemos colocar acá? Opina, podría ser, opina sobre el contenido del texto. Sobre los hechos o las ideas del texto, ¿no? Luego, ¿qué más? Porque acá, mira, nos piden que también explique la intención de los recursos textuales. En cuarto ciclo. ¿Qué más podemos colocar? Y también podría ser, ¿cuál fue la intención del autor al presentar el texto? Esa podría ir ahí, ¿no? Voy a colocarlo explica para que se den cuenta de algo. Explica con sus propias palabras
¿Por qué el autor colocó imágenes? Puede ser también. Es una imagen en el texto, ¿no? Entonces, es según lo que ustedes van encontrando. Esto puede cambiar, ¿ya? Esto puede variar. Si miren, por ejemplo, acá, explico, profesor Gustavo, pero acá usted ya ha dicho que se explica. Y por acá dice que también explica. Entonces, pero ojo, miren. Acá va a explicar el propósito del texto, que tiene que ver con interpretar. Y acá va a explicar la intención del recurso textual, que tiene que ver con reflexión sobre la forma del texto. ¿Se dan cuenta? Profe Gustavito, entonces aquí va a argumentar, en realidad